Hola chicos, ¿qué tal? Empezamos tema nuevo para cuarto de la ESO, concretamente el tema de las funciones. Pero antes de introducirnos más profundamente en este tema, debemos de conocer el concepto de función. ¿Qué es una función? Una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes o variables x e y, de manera que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos dos conjuntos, por ejemplo, al que al primero lo vamos a llamar x y al segundo lo vamos a llamar y, vamos a relacionarlos entre sí, vamos a hacer una correspondencia entre ellos con una sola condición, y es que a cada valor de la x le tiene que corresponder un único valor de y para que sea función. Si yo tengo, por ejemplo, el -1, lo puedo relacionar con el 0, el 0 yo lo puedo relacionar, por ejemplo, con el 1 yo lo puedo relacionar con el 2 yo lo puedo relacionar con el 3, el 4 yo lo puedo dejar libre, pero para que sea función, cada valor de la x, en el conjunto de la x no puede haber ningún valor que no tenga correspondencia, que no tenga relación con la y. Y debe de haber un solo único valor. Yo no puedo, si yo pongo este 2 y lo relaciono con el 4, por ejemplo, al relacionarlo con el 4, el valor del 2, de la x, tiene dos valores y no se cumpliría esta condición. Entonces, este conjunto sería una relación, porque estamos relacionando el conjunto inicial con el conjunto final, pero no sería una función, porque para que sea función, cada valor de la x debe de estar relacionado con un único valor de la y. Y la y puede tener valores perfectamente que no estén relacionados, pero la x tienen que estar todos relacionados y con un único valor de la y para que sea función. Entonces, este conjunto sería una función. De forma que a los valores de la x los vamos a llamar variables independientes. ¿Por qué son variables independientes? Porque son valores que se fijan previamente, es decir, son valores que no dependen de nada. Nosotros no lo podemos inventar y pueden ser cualquier valor. Tanto de cantidades de valores, no tienen por qué ser 4 valores, pueden ser los que queramos y los números que queramos. Son variables independientes. Y a los valores de la y van a ser variables dependientes. ¿Por qué los vamos a llamar y o f de x? ¿Por qué? Porque dependen del valor de la x. Es la variable que depende de los valores que toma la x. Entonces, estos valores sí dependen de la x, mientras que los valores de la x son independientes, no dependen de ningún valor. Una función puede estar definida mediante una tabla, en donde se encontrarán representados la variable independiente y la variable dependiente. Aquí nosotros le daremos los valores que queramos. Siempre solemos, para no complicarnos mucho no se nos complique mucho el ejercicio, siempre solemos poner números pequeños. Podemos poner, por ejemplo, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Solemos poner números bajitos, pequeños y algunos negativos y algunos positivos, pero eso no quiere decir que tengamos que darle esos valores. Le podemos dar el valor que queramos y la cantidad de valores que queramos. No tienen por qué ser 6 valores, pueden ser 3 valores, 10 valores, los valores que queramos y los números que queramos. Por eso la x es una variable independiente, no depende de nada. Sin embargo, la y va a depender de esta. Yo voy a poner el -1, 0, 1, 2, 3 y 4. Yo voy a colocar esos valores van a depender de la x y ahora lo vamos a ver más adelante. También la función está definida, además mediante una tabla, también está definida mediante una gráfica.
La gráfica lo representamos mediante los ejes de coordenadas, de manera que ya sabemos que el eje horizontal es el eje de la X, el eje de la variable independiente y el eje vertical será el eje de la Y, el de la variable independiente. Ya sabemos que aquí tenemos los valores positivos, hacia acá tenemos los negativos, hacia arriba los positivos de la Y y hacia abajo los negativos de la Y. Con el eje de coordenadas podemos representar los valores de la tabla. ¿Cómo lo representamos? Pues cogemos los pares, este sería para x menos 2, la y menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que buscar un punto donde se cruce el menos 2 de la x con el menos 1 de la y. Si yo tengo el menos 2 de la x está aquí y el menos 1 de la y está aquí, yo trazo una paralela hacia abajo en el menos 2 y una paralela hacia la x en el menos 1. Y justo donde se corta, ahí estaría representado el punto. Yo tendría el punto menos 2 menos 1, se encontraría ahí. El punto menos 1, 0 sería para la x menos 1, la y sería 0 y estaría aquí. Para la x0, que se encuentra aquí, la y será 1. Entonces se representaría justo ahí. Para la x1, la y 2. Si yo trazo una paralela para acá y una paralela para acá, en el punto donde se corta sería aproximadamente ahí. Si la x le doy el valor 2, la y será el valor 3. Entonces aproximadamente se va a cortar ahí. Y si le damos el valor 3 a la x, me saldría la y 4. Entonces trazo para arriba una paralela para acá y aproximadamente se nos corta ahí. Una vez que ya tenemos todos los pares de números, lo que tenemos es que unir la recta y unir los puntos, mejor dicho, que nos saldría una recta en este caso. Entonces esta función en la tabla se representaría, se definiría de esta forma y en la gráfica se definiría así. Pero, ¿cómo sería la fórmula? Si observamos en la tabla, los valores de la y se están obteniendo sumando más 1 al valor de la x. Si yo cojo menos 2 y le sumo 1, me saldría menos 1. Si cojo menos 1 y le sumo 1, me daría 0. 0 más 1 sería 1, 1 más 1 sería 2, 2 más 1 sería 3 y 3 más 1 sería 4. Estoy obteniendo los valores de la y sumándole a la x el número 1. Entonces la fórmula sería y igual a los valores de la x sumándole 1. O bien podemos poner y igual a x más 1, esa sería la fórmula. O bien podemos poner f de x, porque como sabemos, la y se puede representar, el término dependiente se puede representar tanto como y como f de x, porque depende del valor de la x. F de x será igual a x más 1. Y esta sería la fórmula donde se define una función. En este caso, la función f de x igual a x más 1. Bueno, ya que tenemos este capítulo, es una introducción un poco del concepto de la función. Ya nos vamos a profundizar más en los siguientes capítulos. Vamos a trabajar lo que son los dominios de una función, el recorrido de una función y muchísimas más cosas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.